La semana pasada iniciamos esta serie de 4 anclas en la tormenta. No sé si recuerdan cuál fue la primera ancla. ¿Cuál fue? La estabilidad. Y vimos varias cosas en la estabilidad. Decía aquí nuestra hermana Juli acerca de la oración. En el pasaje de Hechos 27 vemos la historia de un naufragio que enfrentó el apóstol Pablo, y en este naufragio, para poder salir avantes de este naufragio, dice que ponen 4 anclas atrás de la embarcación y entonces miran de frente ansiando que venga el nuevo día, y vimos que la palabra ahí, ansiar, en realidad significa orar por el nuevo día. Entonces, cuando atravesamos las tormentas, la oración por delante, y estamos viendo 4 anclas que nos pueden servir para poder atravesar esas tormentas. La primera fue la estabilidad. Y hoy, esta segunda ancla que necesitamos para poder salir avantes de las tormentas tiene que ver con una cosa que sucede siempre que atravesamos una problemática dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras relaciones interpersonales, dentro de algún grupo donde el ser humano conviva. Algo que ocurre cuando vienen los problemas es la división. De repente nos damos cuenta que nuestro hogar está dividido en una cuestión de opiniones, está dividido en una cuestión de decisiones, no estamos pensando igual. De repente mi pareja puede estar pensando diferente a mí, mis hijos están pensando diferente a mí. Todos empezamos a ver una perspectiva distinta. En la iglesia nos pasa, ¿no es cierto? Viene un problema y de repente hay que tomar una decisión y cada quien piensa, cada cabeza es un mundo, y entonces es difícil poder salir adelante de eso porque cada quien quiere que su idea sea la que prevalezca sobre la de los demás. Entonces la división es una cosa que hace que las tormentas sean aún mucho más recias dentro de nuestra vida. Entonces la segunda ancla es la unidad. La unidad es importante para poder salir, no solamente sobrevivir, sino poder salir bien. ¿Recuerdan las palabras de Pablo que dice: ni aún un solo cabello de sus cabezas va a caer, el Señor no va a permitir que ninguno de ustedes muera? Y quiero que me acompañen a leer en Hechos 27 unos versículos para que iniciemos y veamos qué es lo que está sucediendo y cómo efectivamente ante las tormentas empieza a haber división. Estamos en Hechos 27, el mismo relato, no lo vamos a leer todo. Ahora vamos a leer los versículos 30 al 32. Y les voy a invitar a que lo hagamos de manera unida. Hechos 27, versículos 30 al 32. Amén. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ok, Dios había dado una promesa. Él había dicho que todas las personas de esa embarcación iban a salir ilesas, que iban a salir libres. Pero de repente unos marineros empiezan a ver la tormenta y a lo mejor como que no se calma mucho. ¿Y qué es lo que dicen? Nosotros nos largamos de aquí, nosotros nos vamos. Van por el esquife, que es este bote salvavidas, y empiezan a bajar el bote salvavidas de a escondidas, haciendo como por ahí disimuladamente: no, lo que estamos poniendo son las anclas, oiga. Y lo que estaban poniendo era el bote salvavidas para escaparse. Y Pablo los ve y les dice: si ellos se bajan del bote, los demás no se salvan, porque la promesa de Dios, ¿cuál fue? Los voy a salvar a todos. Entonces los soldados van, cortan los lazos y se pierde el bote salvavidas, y aquellos hombres estaban dando un paso gigantesco de fe, porque por lo menos con el bote salvavidas podían asegurarse algunas vidas, ¿verdad? Y ahí estaban totalmente confiando en la palabra de Dios. Punto número 1 que tenemos que tener en consideración para poder lograr esta unidad que nos va a ayudar a atravesar las tormentas. Punto número 1: no huyas. Cuando hay tormentas en tu vida, no huyas, no te escondas, no te quedes en tu escondite, en tu guarida. Muchos de nosotros como seres humanos, nuestra tendencia es que cuando hay problemas, no queremos enfrentar el problema. Y entonces pueden suceder varias cosas, ¿verdad? El chiste mexicano siempre dice: cuando nací yo, mi papá dijo que iba por cigarros, y hasta el día de hoy todavía no encuentra cigarros, ¿verdad? Todavía está ahí como que desaparecido. Cuando vienen los problemas, muchos de nosotros decimos: me voy de la casa,
No quiero saber nada de esto. No quiero enfrentar este problema. No quiero discutirlo. No quiero hablarlo. No quiero hacerle frente a esta situación. Es más, muchos de nosotros somos tan buenos para mentirnos a nosotros mismos que hacemos de cuenta que no está pasando nada. Y de repente los padres, las madres de familia están por allí haciendo que shalala, shalala, que como que, no voy a decir que la Virgen, ¿verdad? Porque nosotros no le vamos a ese equipo, pero como que un angelito les habla o no sé, y se hacen de la vista gorda que no está pasando nada hasta que un día el pleito ya no se puede esquivar. Y ahí está. Y entonces de repente todavía hasta somos muy buenos actores, muy buenas actrices y decimos, es que yo nunca lo vi venir. Y que no es de la familia, por favor. Siempre supiste, siempre estuviste consciente de que esta situación estaba ocurriendo dentro de la casa. Entonces uno tiene que llegar a reconocer con humildad, es verdad, yo lo sabía y lo dejé pasar. Y me hice de la vista gorda y no quise que esto se solucionara porque pensé que no se iba a agravar tanto. Es una frase que a mí me ha dado muchas vueltas en la cabeza, una frase que se le atribuye a un pensador que dice, el que tolera el desorden para evitar la guerra, primero tiene el desorden y después tiene la guerra. Cuando nosotros ignoramos un pleito y lo dejamos crecer al punto que es inevitable, vamos a tener las consecuencias aún más agravadas de lo que debíamos enfrentar. Los pleitos, los problemas, las situaciones difíciles en la vida, no huimos de ellas, las enfrentamos. No podemos ser como estos marineros que en cuanto están viendo que las situaciones difíciles llegan ahí al bote, al barco, quieren huir e irse para otro lado. Si hay una charla que hay que hablar, debemos enfrentarla. Si hay una persona a la que hay que confrontar, tenemos que confrontarla. Si hay una situación que debemos detener, tenemos que detenerla. No podemos vivir huyendo. Cuando nosotros huimos o nos desentendemos, se nos olvida que somos un núcleo como familia, como relación, como sociedad, como comunidad de fe y abandonamos a los demás. Usted puede decir, ay, ¿saben qué? A mí no me metan en sus problemas, yo me voy. Pero tú también comes en esta casa, ¿no? Tú también eres de la familia, ¿no? O de repente cuando vienen problemas financieros o de cualquier otra índole dentro de la iglesia, ay, a mí no me metan en eso, yo nada más vengo a la iglesia a alabar a Diosito, ya empezaron con sus cosas, yo agarro y me salgo. Tú también eres de nosotros, ¿no? Estás dividiendo a la familia a la que perteneces, tú formas parte del equipo, tú eres de nosotros, eres nuestra sangre, eres nuestra carne, eres también de nosotros y nosotros tenemos comunión contigo. Cuando nosotros huimos, cuando nosotros no queremos enfrentar los problemas, lo que estamos haciendo es rasgar el tejido interno de ese núcleo social. Y es lo que ocurre a nivel grande, a nivel magno dentro de la sociedad, cuando nosotros como ciudadanos nos desentendemos y decimos, yo no tengo nada que ver con ese asunto de la falta del agua potable, de que no hay electricidad, de que hay inseguridad en mi colonia, a mí ni me metan en sus pleitos de juntas vecinales, yo no tengo nada que ver. El desinterés, la pasividad, la indiferencia rasga y rompe el tejido social. Si yo creo que es problema de otros y no es mi problema, si yo creo que yo no lo tengo por qué enfrentar y los tienen que enfrentar otros, lo único que estoy haciendo es contribuir a que este problema se haga más grande. Por lo tanto, hoy, en este primer punto en el que nos detenemos, aprendemos que para poder lograr la unidad, yo tengo que enfrentar la situación. Tengo que armarme de valor, tengo que recoger las piezas que tengo dentro de mi propio corazón, que a veces nuestro corazón es un rompecabezas que se rompió totalmente, aún más roto en piezas más chiquitas. Tengo que hacer, dicen, de tripas corazón, y hay que hablar lo que hay que hablar y hay que solucionar. No huyas. Cuando tú te escondes tus sentimientos a ti mismo, muchas personas son negacionistas y dicen, todo es bonito en la vida, nada malo está pasando. Hablas con esos cristianos que le dicen, ¿cómo está, hermano? Bendecido, gracias a Dios, estoy muy bien en el nombre de Jesús. No es cierto. No estamos bien. No siempre estamos bien. No siempre estamos bendecidos. No siempre estamos de gloria en gloria. Somos seres humanos. Y hasta el Señor Jesús la pasó mal. Hace ratito en la clase de Probando les recordaba estas escenas en las que Jesús un día se levantó tan enojado que maldijo una higuera
e insultó a sus discípulos y regresó por la higuera y dice el Evangelio, y no era tiempo de higos. Y de todas maneras el Señor quería higos. Andaba mal el Señor. Podemos ver en Jesucristo también que Él pasó estos momentos en los cuales hay dificultad. Y nosotros cuando nos negamos a nosotros mismos y decimos todo está bien, todo es bendición, el Señor no nos manda a hacer eso. El Señor nos manda que nosotros podamos reconocer, trae tu corazón y preséntalo delante de mí. Y el corazón no siempre está bien. El corazón no siempre está rozagante. Hay que aceptar, no hay que huir de esos problemas ni de la tormenta. Lo primero para poder solucionar la tormenta y poder encontrar la unidad, pues no se vaya del lugar, sino cómo lo va a solucionar. Punto número 2. Necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. Requerimos de ayuda para poder salir. Eso es algo que dicen en los Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Dice, una de las primeras cosas después de reconocer que hay un ser superior es reconocer que tienes un problema. Y que ese problema no lo puedes solucionar por ti mismo, necesitas ayuda. Hay un versículo que no sabemos y que utilizamos mucho para los cultos de oración que habla indirectamente de esto. Y a mí me maravilla porque hay una enseñanza muy grande allí. Acompáñeme por favor a Santiago 5. Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15. Santiago 5, 14 y 15. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, si alguno, ¿sí lo tienen o no? Uno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Cúrese solito. Usted puede, échele ganas, sonría y la fuerza estará con usted. Declare, decrete que va a salir de eso. Si uno está enfermo, ¿qué cosa? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque los ancianos, que en este caso son los líderes de la iglesia, pueden más, tienen superpoderes. A ellos Dios sí los escucha y a uno que es pecador no. ¿Por qué? Porque es cuando hacemos comunidad, porque es cuando nos ayudamos mutuamente como hermanos, porque es cuando cumplimos el mandamiento de Jesús que fue, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando te acercas al prójimo es cuando encuentras esa fuerza. Y hay que cambiar la narrativa que a veces nos ofrece la sociedad para esto. La sociedad a veces nos dice que pedir ayuda es un signo de debilidad. Que pedir ayuda es para los que no pueden, pedir ayuda es para los que no saben, pedir ayuda es para los que no son capaces. Y yo podría decir, sí, ¿y qué tiene eso de malo? ¿Quién de nosotros nació sabiendo todo? ¿Quién de nosotros puede hacerlo todo? ¿Quién de nosotros tiene las capacidades para resolver todas las cosas en su vida? Ninguno de nosotros. El pedir ayuda es una muestra de valentía. Me atrevo a reconocer que hay áreas de la vida, que hay áreas dentro de mí que no conozco y que no puedo solucionar por mí mismo. Y por lo tanto también es un paso de humildad. La humildad de reconocer que hay otros seres fuera de mí, que yo salgo de mi cabecita, que salgo de mi corazón, que salgo de mi propio ser, para entender que el que está enfrente de mí y que es totalmente diferente a mí, tiene algo que puede ayudarme, tiene algo que puede aportarme, que en el intercambio de los saberes, que en el intercambio de las ayudas hay crecimiento, hay sanidad, que en el intercambio y en el acercamiento con las demás personas generamos familia, generamos fuerza. Entonces, por eso es importante estar en la iglesia. Por eso creemos que la iglesia puede ayudar a la sociedad. Yo no sé si a usted le ha ocurrido que usted llega a la iglesia y se da cuenta que hay algunas personas, no quiero decir con un mayor rango, porque no creo que haya rangos en el reino de Dios, pero hay personas que han atravesado por cosas que usted está atravesando y que por lo tanto pueden recibir esa guía de parte de Dios y le pueden ayudar a usted también a ser guía. Y entonces los que estamos aquí dentro de la congregación no nada más somos hermanos en la fe, comenzamos a crear amistades, comenzamos a crear vínculos, comenzamos a crear relaciones que nos fortalecen.
Y el solo hecho de que en medio de nuestra angustia y de nuestra tormenta y de nuestra dificultad, poder ver a la hermana, al hermano que está allí y que sabemos que hemos generado un vínculo con esa persona, nos despierta el ánimo, nos anima, nos permite ver las cosas desde otra perspectiva para poder atravesar la tormenta. Y es cierto que la oración nunca se vive de la misma manera solo que acompañado. ¿No es verdad? Cuando la otra persona ora por nosotros, cuando llegas con la otra persona y le dices, ¿puedes orar por mí en este punto en específico? Cuando tú escuchas las palabras que tú le acabas de decir a la persona y ese hermano, esa hermana las dice y tú empiezas a escuchar tu problema, tu tormenta en los labios de esa otra persona, tiene otra cara y la comprendes de otra manera. Y a mí me ha ocurrido, no sé si a usted le ha pasado, cuando están orando por mí y empiezan a decir, Señor, ayúdale en esto, en esto, en esto y aquello, y de repente yo estoy escuchando la oración y me cae el 20 y digo, sí es cierto, yo tengo eso, sí es cierto, a mí me está ocurriendo de esa manera, sí es cierto, eso es lo que yo estoy atravesando, eso es lo que yo necesito. Se siente tan distinto cuando no sabemos que somos escuchados. Se siente tan distinto cuando se sabe que otra persona también es capaz de acompañar nuestro dolor, que otra persona es también capaz de acompañar el sufrimiento que nosotros tenemos, y dejamos el egoísmo a un lado y comenzamos a entendernos a nosotros mismos, y la otra persona se transforma en un espejo de nuestro propio corazón. A través de la oración mutua, yo me veo en las palabras de esa persona y hagan de cuenta que el espejo se vuelve cada vez más cristalino y cuando nos acompañamos podemos tener esas soluciones. Entonces, es importantísimo dar el primer paso para que eso pueda ocurrir. Y el primer paso en este punto número 2 es reconocer que yo necesito ayuda. Y esta necesidad que yo reconozco de ayuda es cuando yo le llamo a los demás, es tan poderoso que dice el versículo de Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo, que significa sanará al enfermo. Las palabras de otras personas son tan poderosas que me sanan. Y dice, y el Señor lo levantará, no solamente me sana mi emergencia inmediata, sino que levanta mi vida. Y termina diciendo, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Miren, nosotros como evangélicos o protestantes a veces tenemos como, ay, tirria, espanto a todo lo que suena católico. Y de, ¿cómo que confesar los pecados? ¿Cómo que perdonar los pecados? Eso es de los católicos. Pues está allí. Y lo que dice es que cuando nosotros pedimos ayuda a los líderes de la iglesia, también podemos sentir que nuestra alma es libre del pecado. Porque entonces las cargas se vuelven más ligeras, porque entonces yo comprendo en dónde estuvieron mis errores y puedo salir de esos errores y empezar a tomar mejores decisiones. La compañía es tan poderosa, reconocer que necesito de ayuda es tan poderoso que puede llevarme incluso no solo a sanar, no solo a levantarme, sino a empezar a tomar mejores decisiones y superar el pecado, que eso es lo que significa pecado, una mala decisión. Y por último, el punto número 3. Necesitamos dar el abrazo de Dios a otras personas. Ayúdenme, por favor. Segunda a los Corintios 1. Versículos 4 al 6. Segunda a los Corintios 1, versículos 4 al 6. Amén. Vamos a leer juntos, dice la palabra de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dice esta porción de la Escritura, en resumen, que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar
a otros. A veces dentro de la iglesia queremos dar una facha de perfección. Queremos que todo mundo nos mire y vea el hermano fulanito, el hermano sutanito, el pastor perenganito. Miren lo que he dedicado al Señor es perfecto, Él en sus caminos delante del Señor. Véanlo, es en esa oración que tiene tan fuerte, en esa predicación que tiene tan impresionante, su testimonio de vida, cómo gobierna su familia, sus hijos. Miren nada más qué testimonio. Y no queremos que se nos vean las cicatrices, los defectos, los problemas. Pero yo me acuerdo de algo que hizo Jesús cuando resucitó, y a mí me parece poderosísima esa imagen. Cuando Jesucristo resucitó y tiene un cuerpo glorificado y perfecto que ya no muere, lo que le muestra a sus discípulos es sus cicatrices. Se dejó las cicatrices de las manos, de los pies y del costado. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso Jesús si podía tener un cuerpo restaurado, perfecto? En primer lugar, para que identificaran que efectivamente era Él. Y en segundo lugar, es porque cuando nosotros somos capaces de mostrar nuestras cicatrices, inspiramos a otros a que sepan que ellos también pueden sanar. A la iglesia no venimos a dar una facha de perfección. No venimos a dar una cara de que lo podemos todo, de que lo sabemos todo. Es cuando mostramos que hemos atravesado por algunos problemas que otras personas pueden sentirse inspiradas y poder decir, allá hay gente como yo. Allá hay gente que ha pasado las mismas cosas que yo. El problema que estoy yo teniendo, también esos hermanos lo tuvieron en su casa, en su familia. Y hoy los veo y los superaron. Y para eso sirven los testimonios. Los testimonios no son la parte del culto que nos actualizan del chisme de la vida de los hermanos. Ay, ojalá que el hermano cuente el testimonio porque la última vez estuvo re bueno, quiero enterarme en qué termina la telenovela. No, el testimonio es para que las otras personas puedan ver cómo Dios nos está ayudando a poder superar las cosas dentro de nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta que tenemos una familia que ha atravesado por las mismas situaciones, que ha sufrido los mismos dolores, que ha llorado las mismas lágrimas, que ha estado preocupada por las mismas preocupaciones, yo puedo entender que hay un camino y que hay una solución. Dios nos abraza a nosotros y nos da solución a nuestros problemas para que yo pueda darle abrazo y solución también a otras personas. La misma consolación que yo recibí, se la puedo dar a otras personas. El mismo abrazo que Dios me da a mí, yo se lo puedo otorgar a alguien más. Y puedo decirle, mira, donde tú estás, yo también estuve. Yo no tengo la solución, yo no tengo las respuestas. Yo no te puedo decir, esta es la receta a través de la cual tú vas a pasar. Pero si te sirve de algo, yo que también pasé por eso, estoy aquí. Y aquí me quedo contigo. Y si vamos a llorar, lloramos. Lloren con los que lloran, rían con los que ríen. Quédense ahí, sean familia, muestren unos a otros que son seres humanos de verdad, porque a final de cuentas eso somos dentro de la iglesia. Y cuando nosotros aprendemos a ver que esta consolación es posible, porque la hemos recibido y la podemos compartir, generamos una unidad cada vez más fuerte, generamos una iglesia cada vez más unida, generamos una familia cada vez más fortalecida. Y no somos fortalecidos porque somos perfectos. Uy, no, todos los que van allá a Templo Jehová de Nextlalpan brillan, flotan, les salen alas, míralos nada más, hablan y bendiciones salen de sus bocas. Es puros chamucos, ¿verdad? Salen de nuestros labios. Pero es en nuestras imperfecciones que las personas pueden ver que Dios hace su obra y que es posible un cambio de vida y que es posible una transformación. Por lo tanto, no tengas miedo de mostrar tus cicatrices. No tengas miedo de mostrar cómo Dios te ha ayudado y qué has superado y cuáles son los dolores que has atravesado, porque cuando hacemos familia y hacemos comunidad, el Señor se manifiesta. El salmista decía alguna vez, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y a veces los cantantes de ahora piensan que nada más se trata de que entre más ruido hagas y entre más padre esté la alabanza, es ahí Dios se está moviendo. Pero no hay cosa que alabe más a Dios
que una vida transformada, que una vida que muestra a otros lo que Dios ha hecho dentro de sí mismo. Entonces, cuando nosotros nos mostramos quiénes somos realmente, ahí Dios se manifiesta y puede dar un abrazo. Entonces, abraza a otros también. Entonces, hermanos, en resumen, para poder poner esta ancla de la unidad, necesitamos recordar, no huyas del problema, si no, no lo puedes solucionar. Reconoce que necesitas ayuda y está dispuesto también a darle consuelo a otros. Solo así se logra la unidad, solo así se atraviesan las tormentas, estando juntos, que nadie se baje del barco, porque si vamos a atravesar esto, lo vamos a hacer, pero unidos, siempre unidos, y es lo que cantamos, ¿no? Tomados de las manos. Así que hermanas, hermanos, únanse, y cuando haya tormentas, cuando haya dificultades en sus vidas, no cedan a la tentación de la división, manténganse unidos, porque en la unidad Dios se manifiesta. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy tú nos enseñas, Señor, un ancla más, Padre, una herramienta más, Señor, un recordatorio más de cómo poder atravesar estos momentos. Estamos delante de ti y rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos fortalezca y que nos mantenga en unidad. Señor Jesús, tú cuando estabas aquí en la tierra, oraste antes de partir y dijiste: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Únenos, Señor, permítenos vivir en la unidad y ser fortalecidos, como hemos escuchado en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.